¿Qué tenemos radio, mi gente? Que lo conduce todo. Gracias por acompañarnos, Charlie Mariotti Jr., Cristian Morel. ¿Qué pasó? ¿Qué tuvimos esta semana, señor Morelo? ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Santiago se reunió, el Partido de la Liberación ¿Santiago Matías? No, el Partido de la Liberación Dominicana en Santiago. Santiago tiene problemas con YouTube, dicen, y todo eso. Hay un lío ahí. El Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de Santiago se reunió para solicitarle al partido, a la dirigencia del partido, al comité político, que proclame a Víctor Fadul como candidato a alcalde por la provincia de Santiago. Dicen que cuenta con 51 de 58 miembros del comité central que hay en Santiago, 73 de los 75 presidentes del comité intermedio, que es la estructura máxima del partido de Santiago. También dicen de la circunscripción, por ejemplo, de la circunscripción 2 hay 24 presidentes de intermedio y la candidatura de Víctor Fadul cuenta con 24 presidentes intermedios. En la circunscripción número 3 hay 75 presidentes intermedios y el candidato Víctor Fadul cuenta con 73 presidentes intermedios. De los 16 regidores que tiene el PLD en la alcaldía de Santiago, en el Consejo de Regidores, son 16. Víctor Fadul cuenta con 15 regidores actuales. Por lo que la dirigencia del partido le pidió y le solicitó de manera urgente al comité político proclamarlo ya como candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana. Recordar que el PLD había elegido el método de encuestas, ha elegido el método de encuestas para seleccionar a sus candidatos, pero no sería hasta septiembre que se estarían haciendo dichas encuestas. ¿Qué dicen estos que se reunieron e hicieron la rueda de prensa? Que no hay razón para limitar el tiempo de campaña como candidato oficial de Víctor Fadul cuando ya los números, las encuestas que están haciendo dicen que él es el virtual y seguro ganador de esa contienda. Recordar que compite con el compañero Jeffrey Infante, un tremendo compañero que ha demostrado tener liderazgo partidario en Santiago y que yo estoy seguro que de no ser el candidato a alcalde, podrá tener una participación importante en este proceso electoral que el partido, el PLD, no debería dejarlo suelto, debería obligarlo o conversar con él, porque aquí nada es obligado, a que asuma alguna posición de liderazgo electoral en este mismo proceso. Pero todo queda muy claro, al parecer Víctor Fadul es el candidato a alcalde por Santiago por el PLD. Y me parece loable, porque en más de 100 demarcaciones ya el Partido de la Liberación Dominicana ha llegado a un consenso, porque la realidad es que para nosotros los que estamos aspirando a diputados, las elecciones son en mayo, faltan 9 meses, 10 meses, pero para los que están aspirando a las alcaldías, los que están aspirando a los consejos de regidores, falta mucho menos, porque las elecciones son en febrero. Entonces, creo que si hay posibilidad de llegar a un acuerdo, debemos llegar a un acuerdo para llegar a las elecciones lo más fortalecidos posible. Pero yéndonos un poquito al plano internacional, señores, decía el profesor Juan Bosch que los fenómenos latinoamericanos siempre llegaban a República Dominicana, aunque les costaba unos cuantos años de más llegar aquí. Por eso es importante lo que pasa en nuestro continente, ¿verdad? Y en la semana pasada fue noticia que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, amado por muchos, odiado por otros, estará presentándose a la reelección. ¿Cuál es el problema con eso? Que a diferencia de República Dominicana, en El Salvador la reelección consecutiva está prohibida. Usted puede ser presidente cuantas veces quiera, pero no puede ser presidente 2 periodos consecutivos. Todo esto tratando de evitar la concentración de poder. Pero Bukele ha desarrollado una táctica, una técnica para poder hacerse con un mandato consecutivo. Y es que antes de que finalice el año, él ha dicho que va a renunciar de la presidencia y durará más o menos 6 meses fuera de la misma, y por eso entonces tendrá la posibilidad de presentarse nueva vez a las elecciones para que el pueblo decida si vota o no por él. Como estará tomando una pausa de 6 meses, él entiende, o sus abogados han dicho, incluso el Tribunal Constitucional designado por él y por su Asamblea Nacional, ya han dicho que
esto no presenta un problema que no sería consecutivo si entonces se le establece esta renuncia. A todas luces es un mecanismo oscuro para perpetuarse, para mantenerse en el poder sin tener que reformar la Constitución. Esto ha levantado muchísimas similitudes y comparaciones con Hugo Chávez, y muchas personas andan haciendo la comparación incluso con Alberto Fujimori y diciendo claro que es cada vez más común que figuras como Fujimori en la región sean las que se hagan con el poder, con el voto popular, a diferencia de los dictadores como Pinochet. Definitivamente, en el libro Cómo mueren las democracias de Steven Levitsky, explican básicamente que las democracias de hoy no están a riesgo de recibir golpes de Estado, sino de elegir a líderes populistas que se perpetúen en el poder utilizando herramientas como las que estamos viendo que están pasando en El Salvador. Con gran apoyo popular, como lo hizo Hugo Chávez en su momento, y manteniendo altos índices de aceptación, estos mandatarios se convierten en los elegidos para salvar su país. Lo que pasa es que poco a poco, como está pasando en El Salvador, el chavismo fue apoderándose de todas las instituciones de poder en Venezuela. No había una separación de poderes, la Asamblea Nacional, las Cortes, la Fiscalía, la Procuraduría, los medios de comunicación y hasta el Consejo Electoral pasaron a manos del oficialismo. Esto para mucha gente no es un problema siempre y cuando, como diría una tía muy querida, el hombre esté resolviendo. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un punto que mientras sigan generando resultados, empezarán a haber abusos, aun cuando hayan resultados económicos, resultados sociales, hasta cierto punto positivos, o logrados obviamente por la ejecución de una política basada en el autoritarismo, en la visión de una sola persona. Al final, eso mismo fue lo que pasó en Venezuela. El chavismo llegó, mantuvo en el poder a fuerza de voto popular, pero se quedaron con todos los otros poderes del Estado. ¿Y qué pasó cuando de repente los resultados no eran tan positivos? ¿Qué pasó cuando el gobierno ya no sea tan eficiente, cuando el gobierno ya no era apoyado por la gente? Bueno, si nos vamos al caso de Venezuela, donde gracias al control de los organismos militares, al control del ente electoral, al control de todos los organismos que deben velar por el correcto funcionamiento del aparato democrático, se ha hecho casi imposible de sacar al gobierno, al régimen, de manera democrática. Este mismo es el problema al que se pueden enfrentar en algún futuro no tan lejano los salvadoreños y Dios libre quizás otras demarcaciones. Por eso el régimen de consecuencias existe, por eso la separación de poderes existe y por eso las bases de la sociedad sobre la cual hemos construido tanta bonanza están bien establecidas desde hace muchos años. Está prohibido olvidar cuando tenemos ejemplos tan frescos y tan cerca. Así es, y este sábado se conmocionó toda la sociedad dominicana porque se informó que se ingresó en una clínica la doctora Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República. Y que la vimos la semana pasada, ahí en su casa. Entrando a su casa, Milagros. Usted. Y directora actual de Ética e Integridad Gubernamental, quien luego de asistir a 2 reuniones el sábado, comenzó a sentirse mal y tuvo una baja en la presión arterial. Su doctora de cabecera, la doctora Corina de Jesús Ramírez, informó que se encuentra en este momento estable y que podría ser dada de alta en las próximas 24 horas. Desearle a doña Milagros una pronta recuperación y recordarle que el país la necesita todavía de sus orientaciones. También una noticia que no llegó a hacerse tendencia fue una información publicada por las Naciones Unidas en su página Noticias, Organización de las Naciones Unidas, Noticias ONU, que decía: los altos niveles de deuda son desastrosos e impiden el desarrollo de muchos países. Esto a raíz de una preocupación que expresan las Naciones Unidas porque en el 2022 la deuda pública acumuló 92 billones de dólares y los países en desarrollo deben casi el 30% de esa cifra. Todas esas naciones entonces asignan más recursos a pagar intereses que a la salud o a la educación. Todo esto en medio de
altos índices de declive en los indicadores de salud y de declive en los indicadores educativos. Lo que propone la Organización de las Naciones Unidas son mecanismos de reestructuración de deuda, incluso suspensiones de pago, plazos más largos y tasas más bajas para los países pobres y de renta media en situación vulnerable. Debe llamarnos de manera profunda la atención esta información que sale desde la ONU, porque nosotros estamos enfrentando el nivel de deuda más alto en quizás toda nuestra historia, y gran parte de esa deuda no solamente es que no se está utilizando para CAPEX, sino que está siendo utilizado en gasto corriente, es decir, nos estamos endeudando para pagar nómina. Todo eso se puede ver en los indicadores de cómo va el gasto presupuestario, la ejecución presupuestaria en República Dominicana. Excedentes, presupuestos sin cumplir, muchas personas, muchas instituciones que todavía aparentemente no comprenden cómo funciona la ley de compras y contrataciones. Definitivamente, este mismo informe señala que 52 países que representan un 40% del mundo en desarrollo están en graves problemas de deuda y aboga por un alivio fiscal urgente para esas economías. La mitad de la humanidad vive en países que se ven obligados a gastar más en el servicio de su deuda que en salud y educación. Todo esto significa nada menos que un desastre para el desarrollo. ¿Por qué la India, según indicadores de bancos norteamericanos, se ha convertido en la próxima gran potencia? Se dice que será la segunda economía del mundo, superando a los Estados Unidos para 2075, porque ha cambiado su modelo de educación, porque de ser un modelo exclusivo para los ricos, para las altas clases, ha sido un modelo que ahora se presta para dar educación de calidad a la gran mayoría de todas las personas que viven en ese país, que ustedes saben que son millones y millones y millones de personas. Entonces, la educación se convierte en la piedra angular para que cualquier economía pueda desarrollarse, y mientras estemos gastando más, pagando deuda, como ha dicho la Organización de las Naciones Unidas, será muy difícil que el dinero de la educación llegue a donde debe irse. No se muevan de ahí. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.